Hola, buenas noches. Estamos aquí para desarrollar el examen final del curso de fact-checking, que es el examen final, y vamos a pasar a responder las preguntas que nos han solicitado y vamos a utilizar para esto una pequeña ayuda a través de un PowerPoint que nos va a permitir desarrollar este tema. El curso Técnicas de Fact-Checking, mi nombre es César Robles. La primera pregunta nos solicitaba la profesora un titular que no corresponda al texto desarrollado. Este es un claro ejemplo de lo que se podría denominar eh, una, un titular que no corresponde al desarrollo del texto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en el diario El Sol? Es una noticia de hoy, viernes 3 de diciembre. Entrevistan al ingeniero Jorge González Izquierdo, exministro de Trabajo y además economista, muy consultado en el ámbito económico y político y académico también, donde el periodista pone: a Perú le pasará lo de Venezuela. Y es una nota bastante tendenciosa porque quiere inducirnos, llevarnos a la situación de que vamos al colapso económico y financiero. Colapso económico y financiero que ha originado que más de 5 millones de venezolanos salgan de su país, cosa que es improbable en las condiciones actuales, por más crisis o vaivenes económicos que pasen. También el entrevistado, por lo que hemos inferido, por lo que hemos leído en la nota, quiere puntualizar que la economía peruana está atravesando un mal momento. Y esto se origina por una situación de inestabilidad política, que es verdad. En todo el desarrollo de la nota no se puede apreciar en ninguna línea que el entrevistado, Jorge González Izquierdo, señale que Perú le pasará lo mismo que a Venezuela. Lo que él grafica en esta exposición o en esta entrevista es que hay problemas que se están originando en razón de una situación de inestabilidad política. La crisis política está generando una situación caótica, crítica, de inflación, de subida del dólar, de inestabilidad en los mercados, de la huida de capitales para inversión, todos elementos bastante razonables y entendibles, pero de ahí a llegar a una situación como la de Venezuela es bastante tendenciosa y además en ninguna parte del desarrollo de la entrevista él se refiere a eso. Ahora, ¿por qué hemos escogido esa nota? Porque en el caso de Venezuela, por ejemplo, tomando ese titular, el periodista desconoce o simplemente quiere obviar que en el caso de Venezuela han habido tres factores fundamentales para llegar a la situación de crisis económica que atraviesa el país llanero, y uno tiene que ver con el tema de la intervención política. El gobierno norteamericano, a raíz principalmente de la asunción de Donald Trump, agudizó sus diferencias políticas con Venezuela, que a raíz del reconocimiento que hace Estados Unidos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. O sea, desconoció al gobierno de Maduro, que guste o no es el que controla las instituciones y el Estado, y prácticamente impuso a un presidente interino, como le llamaban, cuando era presidente de la Asamblea Nacional, y fue reconocido por muchos estados que siguen y acompañan la política exterior norteamericana. Eso generó una primera motivación que no es para nada relacionado o tiene alguna incidencia o relación con lo que pasa en el Perú. O sea, acá la relación con la embajada norteamericana es tan fluida que el presidente Castillo va y recibe a la embajadora y el canciller se reúne con los representantes norteamericanos, la misma OEA, el Almagro viene, se reúne en Palacio y no pasa nada. O sea, no hay una política injerencista a nivel político de los Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa en Venezuela. Hay también motivaciones económicas, y la injerencia monetaria y económica es evidente. Eso ha generado que haya un proceso de inflación que ha acabado devaluando la moneda. El bolívar prácticamente no vale nada. Uno de esos factores tiene que ver con la aparición de estas páginas de como Dollar Today, ¿no? Que es un sitio web que juega con los números, los valores del dólar en el mercado interno. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en Venezuela el dólar
no era una moneda, hasta hace poco no era una moneda reconocida, o sea, era prácticamente ilegal su cambio, su comercialización en el mercado en el mercado venezolano, o sea, estaba prohibida su venta. Habían muchas restricciones para el manejo de divisas de dólares, a diferencia de ahora que se ha empezado a liberalizar, pero cuando estaba prohibida la comercialización o la circulación de dólares, esta página Dollar Today generaba y jugaba con los precios en el mercado paralelo, ¿no? En el mercado negro. O sea, generaba un nivel de volatilidad e inestabilidad que hacía que el valor del bolívar cada vez se fuera más abajo, cosa que tampoco corresponde a una situación como la que pasa el país. Acá el dólar circula libremente y no pasa nada. Acá circula el yen, circula el euro, los yuanes, ¿no? Los yuanes, ¿no? La moneda china, y el dólar norteamericano, y no pasa nada. Muy diferente a lo que pasaba en la política económica norteamericana. Ahora, Venezuela está bloqueada también, este es otro aspecto económico, por el Congreso de los Estados Unidos, e impedida de comerciar con empresas norteamericanas. Hay muchas leyes que prohíben el comercio entre Venezuela o empresas norteamericanas y el Estado venezolano. Este es el segundo elemento. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con las motivaciones geopolíticas. El gobierno norteamericano, con el aval de la justicia ha expropiado activos de PDVSA, activos de la petrolera estatal de Venezuela, como es la refinería Citgo, que está instalada, toda su maquinaria, operaciones están en los Estados Unidos porque es o era su primer mercado de exportación de petróleo, y toda esa empresa o todos esos activos de PDVSA han sido expropiados por el gobierno norteamericano con el aval de la justicia. O sea, ahí también hay otro tema, pero eso pasa por motivaciones geopolíticas, por el control de los recursos energéticos del petróleo principalmente, ¿no? Y lo hacían para tratar de ahogar económicamente al gobierno, que hasta estos momentos viene resistiendo. ¿Cómo resiste? No lo sé, pero por lo menos el gobierno venezolano hasta ahora se mantiene, y son los mismos líderes que vienen desde antes de, de estas diferencias que se han ahondado, ¿no? También señalar que comparar lo que pasa entre la economía venezolana y la peruana con el titular de esa nota que publica este diario es falaz y engañoso, como ya lo hemos señalado. Y eso es en relación a la primera pregunta. La segunda pregunta, la doble moral de los medios. En esto se puede evidenciar, en este tema, por ejemplo, que se ha desatado estos días, como es el tema de Karelin López, ¿no? La reunión del presidente Pedro Castillo con proveedores, empresarios fuera de Palacio, ¿no? El presidente se reúne con empresarios o proveedores del Estado fuera de Palacio, se reúne en su casa y es completamente irregular, es nada ético, pero se desata un escándalo mediático que quiere acabar erosionando no solamente la credibilidad, sino toda la estabilidad política del gobierno. Prácticamente con esto se puede acabar el gobierno de Castillo acá a una semana, ¿no? Porque esa es la excusa perfecta. Pero cuando se reunía Jorge del Castillo con Fortunato Canán en el Club Country de San Isidro, o sea, la prensa no hacía mayores escándalos, era bienvenida la inversión, ¿no? Que venga todo lo que tenga que venir. O cuando PPK en su casa de Choquehuanca, en San Isidro, se reunía pues también con los líderes empresariales de la CONFIE, o esas cenas que habían en sus casas, y que en libros como Meche, de Mercedes Arauz, o de El Lagarto, de Carlos Paredes, se describen, ¿no? Hay elementos ahí, datos que permiten y que uno puede aseverar que en las casas de PPK, en Choquehuanca, se hacían las reuniones políticas, pero además las reuniones con empresarios, cenas que se realizaban con empresarios para ver proyectos, inversiones, ¿no? Lo hacían antes, pero claro, antes nadie decía nada, ahora lo hace Castillo y lo quieren con eso vacar, ¿no? O sea, hay una doble moral ahí. Y la tercera, en lo que es la relación entre la ética y lo fake news. Yo creo que si no hay una buena base de una formación profesional, va a ser muy fácil acabar arrastrando a los jóvenes periodistas hacia situaciones
de, de necesidad, porque de necesidad, y no solamente necesidad, sino también de quebrarles el espinazo, porque el mercado, lamentablemente, hoy en día está moldeando otro tipo de consumidores, consumidores que no van más allá de las formas, de los mensajes cortos y de la poca profundización en el trabajo noticioso, ¿no? Generalmente son los requerimientos o los moldes que te impone la noticia como espectáculo, ya no la noticia como un bien de servicio público, sino la noticia como parte del espectáculo noticioso. Entonces los conceptos se tergiversan, los conceptos se distorsionan y se distorsiona también la realidad, y en esa realidad o en ese marco es muy fácil que cundan o que se propaguen las noticias falsas, los fake news, y la poca ética en la labor del periodista, ¿no? Estas serían las observaciones, anotaciones que he hecho sobre este examen final. Y yo les agradezco y muchas gracias, esperando que haya cumplido con las expectativas para el trabajo, ¿no? Eso sería, muchas gracias.